Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por estar con nosotros. Pues no, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Naciste en Oviedo. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia de aquella época? Ninguno, porque salí a los 2 años. Justo eso sí, según me contaron, claro, nací en el epicentro de la Revolución Minera. Ya me bombardearon desde niño y no dejaron de bombardearme después durante la Guerra Civil. O sea que en realidad he sido un niño bombardeado desde siempre, pero no era nada dramático. Yo consideraba que el mundo era así, no tenía punto de comparación, y por otro lado no andaba tan desacertado. Así que salí de Oviedo, pero regresé, y regresé con la mirada de los libros de aventuras en África, esa África utópica de los libros de antaño, y descubrí Asturias como si fuera África. O sea, los helechos, los paisajes, las libélulas, era todo fantástico, extraordinario, y era la representación de ese África que hasta entonces yo había inventado en el pasillo de casa. O sea, eso es Asturias para mí. Desde entonces no he dejado de regresar a África. En cambio, cuando fui a África no encontré África. África para mí ahora ya es el África imaginaria de mis sueños. Sí. Gonzalo, en muchas biografías que revisamos aparece tu nombre ligado al de Sam Peckinpah. En la década de los 60 y 70, esa época fue muy importante para ti, ¿verdad? Sí, la amistad con Peckinpah sí, porque duró hasta el final de su vida y éramos, me decía que era su hermano indio, su perro hermano indio, para ser más exactos. Trabajamos juntos en un guión sobre un libro mío, sobre Doble 2, y en Los Ángeles, y tuvimos siempre una relación, por cierto, en aquel entonces epistolar, cuando ahora ya no se escriben cartas, claro, pero tuvimos una relación también de encontrarnos pues sucesivamente en Londres, en Madrid, muy fraternal verdaderamente, y me dolió mucho su muerte, aunque era un hombre que vivió, digamos, intensamente. Y se ve que aceleró los tiempos. Se te considera precursor de nuevo periodismo. Háblanos un poco de esto. Bueno, se me considera precursor de diferentes cuestiones en las que yo, la verdad, no me siento ni precursor. Simplemente hacía aquello que por intuición, iba a decir por intuición femenina, porque yo creo que la intuición es siempre femenina. Y realmente buscaba hacer algo que no era mimético, ni tampoco pretendía anticiparse a nada. Sí es verdad que en cierto sentido sí representé una ruptura con el naturalismo entonces en boga, en lo que respecta a la literatura, a mis primeros libros, y anteriormente a mis ejercicios como periodista, que sí podían ser no sé, anticiparme quizá al periodismo llamado, ¿cómo se llama? Periodismo, nuevo periodismo. Pero es que lo de nuevo no dura nunca nada, ¿eh? En realidad todo deja de ser nuevo al día siguiente. Y bueno, pero en realidad eso fue una cosa que dijeron de mí. No le doy ninguna importancia, ni creo que estuviera en mis intenciones. Lo que sí pasa es que apliqué al periodismo pues unos aspectos narrativos. En realidad yo utilizaba ya un seudónimo, pero más que un seudónimo era un personaje. Me llamaba Martín Girard. Entonces llegaba a los sitios y un poco con una cierta influencia de la novela negra o de
Raymond Chandler, por ejemplo, pues investigaba, hablaba con el personaje, nunca faltaba lo que de verdad me decía o lo que de verdad pasaba, pero lo contaba como si fuera un relato. En eso radicaba, digamos, mi peculiaridad. Yeah. Y bueno, ha recibido todos los premios que se pueden recibir en literatura, en cine, pero el de Bellas Artes y el de la Legión Francesa son especiales, ¿verdad? Sí, el de la... bueno, Legión no, es Caballero de la Orden de las Letras, de las Artes de las Letras, sí. En realidad todo lo relacionado con Francia es más, me enorgullece más por el lado de mi padre, que fue catedrático de francés aquí en Oviedo, precisamente, y en esa medida sí tiene un sentido muy especial. Por otro lado, es verdad que mi mujer es francesa, he vivido en París, pero en cambio no he tenido una vinculación, es decir, sí he tenido una influencia de la literatura francesa, pero no he sido acogido en Francia más allá de los festivales, o en este caso esto sí es un honor. Y es curioso porque no entiendo, quizá no se me entiende en Francia. Por ejemplo, en la traducción solo hay un libro en Gallimard, traducido, y las películas, ya digo, solo se han visto, eso sí, han obtenido algún premio en Cannes y eso, pero en los festivales. Lo digo porque realmente creo que esta Europa tiene un problema que consiste, a mi entender, el que la Unión se ha hecho en base a una moneda única, que en realidad lo que ha hecho es separarnos más, pero en cualquier caso se ha soslayado toda relación y se ha olvidado toda relación cultural. No hay esa comunicación cultural. Aprovecho esto para decir esto porque se me ocurre, pero bueno, viene a cuento quizá. Y ahora, ya que hablas de tu padre, ¿tienes la intención de donar la biblioteca de tu padre a la Universidad de Oviedo? ¿Es verdad eso? Sí, bueno, la biblioteca sería, en realidad es una colección de libros que son del siglo XVIII o antes del XVIII, y es sobre la enseñanza del francés en España. Es una colección peculiar, pero puede que les interese. En cualquier caso, como mi padre fue catedrático de francés en Oviedo, antes de la guerra, pues realmente creo que en cierto sentido reivindica su nombre, y me parece que sería bueno que lo acogieran en la biblioteca esta, donde por cierto rodé una película. Claro. Sí. Gonzalo, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por el buen camino? Antes he aludido a lo de Europa, de soslayo, y verdaderamente a mí la Unión Europea me decepciona. Me decepciona porque veo que no está logrando sus objetivos. Entonces me encantaría que ese fenómeno pudiera producirse, claro, en Hispanoamérica, y me encantaría realmente que fuera con un nexo cultural por encima incluso del comercial, que es muy interesante, o sea, es mejor el comercio que la guerra. De eso no me cabe ninguna duda. Veo que es una dificultad enorme, y en esa medida aprecio y me enorgullece realmente el que me deis este premio desde una asociación y una voluntad precisamente de llegar a esa especie de, no diría yo fusión, de encuentro entre culturas, que es un objetivo para mí esencial, porque es lo más grande que puede darse para un encuentro en una humanidad, que a veces es mejor no asomarse, como en los viejos trenes que había un letrero, es peligroso asomarse al exterior. Pues a veces hay que vivir sin asomarse al exterior, y considero que vuestra labor es formidable. Me encantaría que tuviera éxito, y así lo deseo.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias y nada, hasta luego.